I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. You work in a store. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. She works as a teacher. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. We work as a team. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. We work in a hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. You work in a bank. Usted trabaja en un banco. Usted trabaja en un banco. Usted trabaja en un banco. You all work in a company. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. They work in construction. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. They work in a restaurant. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. You write an email. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. He writes a book. Él escribe un libro. Él escribe un libro. Él escribe un libro. She writes a poem. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. We write a report. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. We write a story.
Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. You write a message. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. You all write an article. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. They write notes. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. They write a diary. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. I lose my key. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. You lose your wallet. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera. He misses the bus. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. She loses her phone. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. We lose the match. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. We waste time. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. You miss your opportunity. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. You all lose your suitcases. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. They lose hope. Ellos pierden la esperanza. Ellos pierden la esperanza. Ellos pierden la esperanza. They lose their tickets. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. I produce a video. Yo produzco un video.
Yo produzco un video. Yo produzco un video. You produce a song. Tú produces una canción. Tú produces una canción. Tú produces una canción. He produces fruits. Él produce frutas. Él produce frutas. Él produce frutas. She produces a movie. Ella produce una película. Ella produce una película. Ella produce una película. We produce goods. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. We produce clothes. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. You produce a documentary. Usted produce un documental. Usted produce un documental. Usted produce un documental. You all produce energy. Ustedes producen energía. Ustedes producen energía. Ustedes producen energía. They produce wine. Ellos producen vino. Ellos producen vino. Ellos producen vino. They produce crafts. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. A problem happens to me. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. An idea occurs to you. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. An accident happens to him. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. Something strange happens to her. A ella le ocurre algo extraño. A ella le ocurre algo extraño. A ella le ocurre algo extraño. A mistake happens to us. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. An unexpected event happens to us. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A
Nosotras. Nos. Ocurre. Un. Imprevisto. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A confusion happens to you. A usted le ocurre una confusión. A. Usted. Le. Ocurre. Una. Confusión. A usted le ocurre una confusión. A mishap happens to you all. A ustedes les ocurre un percance. A. Ustedes. Les. Ocurre. Un. Percance. A ustedes les ocurre un percance. A misunderstanding happens to them. A ellos les ocurre un malentendido. A. Ellos. Les. Ocurre. Un. Malentendido. A ellos les ocurre un malentendido. Something curious happens to them. A ellas les ocurre algo curioso. A. Ellas. Les. Ocurre. Algo. Curioso. A ellas les ocurre algo curioso. I understand the lesson. Yo entiendo la lección. Yo. Entiendo. La. Lección. Yo entiendo la lección. You understand the problem. Tú entiendes el problema. Tú. Entiendes. El. Problema. Tú entiendes el problema. He understands Spanish. Él entiende el español. Él. Entiende. El. Español. Él entiende el español. She understands the explanation. Ella entiende la explicación. Ella. Entiende. La. Explicación. Ella entiende la explicación. We understand the situation. Nosotros entendemos la situación. Nosotros. Entendemos. La. Situación. Nosotros entendemos la situación. We understand the book. Nosotras entendemos el libro. Nosotras. Entendemos. El. Libro. Nosotras entendemos el libro. You understand the idea. Usted entiende la idea. Usted. Entiende. La. Idea. Usted entiende la idea. You all understand the plan. Ustedes entienden el plan. Ustedes. Entienden. El. Plan. Ustedes entienden el plan. They understand the message. Ellos entienden el mensaje. Ellos. Entienden. El. Mensaje. Ellos entienden el mensaje. They understand the culture. Ellas entienden la cultura. Ellas. Entienden. La.
Cultura. Ellas entienden la cultura. I order a coffee. Yo pido un café. Yo pido un café. Yo pido un café. You ask for help. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. He asks for a favor. Él pide un favor. Él pide un favor. Él pide un favor. She orders food. Ella pide comida. Ella pide comida. Ella pide comida. We order a taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. We ask for information. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. You ask for permission. Usted pide permiso. Usted pide permiso. Usted pide permiso. You all request a table. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. They ask for money. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. They order dessert. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. I receive a gift. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. You receive a letter. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. He receives a message. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. She receives a call. Ella recibe una llamada. Ella recibe una llamada. Ella recibe una llamada. We receive an invitation. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. We receive an email. Nosotras recibimos un correo. Nosotras recibimos
Un correo. Nosotras recibimos un correo. You receive a package. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. You all receive news. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. They receive an award. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. They receive flowers. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. I remember my childhood. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. You remember your trip. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. He remembers his first class. Él recuerda su primera clase. Él recuerda su primera clase. Él recuerda su primera clase. She remembers her birthday. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. We remember the summer. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. We remember our school. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. You remember your appointment. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. You all remember the concert. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. They remember their childhood. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia. They remember their trip. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. I finish my homework. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea.
You finish your work. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. He finishes a project. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. She finishes cooking. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. We finish the course. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. We finish the book. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. You finish your report. Usted termina su informe. Usted termina su informe. Usted termina su informe. You all finish the project. Ustedes terminan el proyecto. Ustedes terminan el proyecto. Ustedes terminan el proyecto. They finish their work. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. They finish studying. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. You work in a store. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. She works as a teacher. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. We work as a team. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. We work in a hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. You work in a bank. Usted trabaja en un banco.
Usted trabaja en un banco. Usted trabaja en un banco. You all work in a company. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. They work in construction. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. They work in a restaurant. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. You write an email. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. He writes a book. Él escribe un libro. Él escribe un libro. Él escribe un libro. She writes a poem. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. We write a report. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. We write a story. Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. You write a message. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. You all write an article. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. They write notes. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. They write a diary. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. I lose my key. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. You lose your wallet. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera.
He misses the bus. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. She loses her phone. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. We lose the match. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. We waste time. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. You miss your opportunity. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. You all lose your suitcases. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. They lose hope. Ellos pierden la esperanza. Ellos pierden la esperanza. Ellos pierden la esperanza. They lose their tickets. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. I produce a video. Yo produzco un video. Yo produzco un video. Yo produzco un video. You produce a song. Tú produces una canción. Tú produces una canción. Tú produces una canción. He produces fruits. Él produce frutas. Él produce frutas. Él produce frutas. She produces a movie. Ella produce una película. Ella produce una película. Ella produce una película. We produce goods. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. We produce clothes. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. You produce a documentary. Usted produce un documental. Usted produce un documental. Usted produce un documental. You all produce energy. Ustedes producen energía.
Ustedes producen energía. Ustedes producen energía. They produce wine. Ellos producen vino. Ellos producen vino. Ellos producen vino. They produce crafts. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. A problem happens to me. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. An idea occurs to you. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. An accident happens to him. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. Something strange happens to her. A ella le ocurre algo extraño. A ella le ocurre algo extraño. A ella le ocurre algo extraño. A mistake happens to us. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. An unexpected event happens to us. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A confusion happens to you. A usted le ocurre una confusión. A usted le ocurre una confusión. A usted le ocurre una confusión. A mishap happens to you all. A ustedes les ocurre un percance. A ustedes les ocurre un percance. A ustedes les ocurre un percance. A misunderstanding happens to them. A ellos les ocurre un malentendido. A ellos les ocurre un malentendido. A ellos les ocurre un malentendido. Something curious happens to them. A ellas les ocurre algo curioso. A ellas les ocurre algo curioso. A ellas les ocurre algo curioso. I understand the lesson. Yo entiendo la lección. Yo entiendo la lección. Yo entiendo la lección.
You understand the problem. Tú entiendes el problema. Tú entiendes el problema. Tú entiendes el problema. He understands Spanish. Él entiende el español. Él entiende el español. Él entiende el español. She understands the explanation. Ella entiende la explicación. Ella entiende la explicación. Ella entiende la explicación. We understand the situation. Nosotros entendemos la situación. Nosotros entendemos la situación. Nosotros entendemos la situación. We understand the book. Nosotras entendemos el libro. Nosotras entendemos el libro. Nosotras entendemos el libro. You understand the idea. Usted entiende la idea. Usted entiende la idea. Usted entiende la idea. You all understand the plan. Ustedes entienden el plan. Ustedes entienden el plan. Ustedes entienden el plan. They understand the message. Ellos entienden el mensaje. Ellos entienden el mensaje. Ellos entienden el mensaje. They understand the culture. Ellas entienden la cultura. Ellas entienden la cultura. Ellas entienden la cultura. I order a coffee. Yo pido un café. Yo pido un café. Yo pido un café. You ask for help. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. He asks for a favor. Él pide un favor. Él pide un favor. Él pide un favor. She orders food. Ella pide comida. Ella pide comida. Ella pide comida. We order a taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. We ask for information. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. You ask for permission. Usted pide permiso. Usted pide permiso.
Usted pide permiso. You all request a table. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. They ask for money. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. They order dessert. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. I receive a gift. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. You receive a letter. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. He receives a message. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. She receives a call. Ella recibe una llamada. Ella recibe una llamada. Ella recibe una llamada. We receive an invitation. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. We receive an email. Nosotras recibimos un correo. Nosotras recibimos un correo. Nosotras recibimos un correo. You receive a package. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. You all receive news. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. They receive an award. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. They receive flowers. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. I remember my childhood. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. You remember your trip. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. He remembers his first class. Él recuerda su primera clase. Él recuerda
su primera clase. Él recuerda su primera clase. She remembers her birthday. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. We remember the summer. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. We remember our school. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. You remember your appointment. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. You all remember the concert. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. They remember their childhood. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia. They remember their trip. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. I finish my homework. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea. You finish your work. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. He finishes a project. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. She finishes cooking. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. We finish the course. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. We finish the book. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. You finish your report. Usted termina su informe. Usted termina su informe. Usted termina su informe. You all finish the project. Ustedes terminan el proyecto. Ustedes terminan
El proyecto. Ustedes terminan el proyecto. They finish their work. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. They finish studying. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. Yo trabajo en una oficina. You work in a store. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. Tú trabajas en una tienda. He works in a factory. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. Él trabaja en una fábrica. She works as a teacher. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. Ella trabaja como profesora. We work as a team. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos en equipo. We work in a hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. Nosotras trabajamos en un hospital. You work in a bank. Usted trabaja en un banco. Usted trabaja en un banco. Usted trabaja en un banco. You all work in a company. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. Ustedes trabajan en una empresa. They work in construction. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. Ellos trabajan en la construcción. They work in a restaurant. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. Ellas trabajan en un restaurante. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. You write an email. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. Tú escribes un correo. He writes a book. Él escribe un libro. Él escribe un libro. Él escribe un libro.
She writes a poem. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. Ella escribe un poema. We write a report. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. Nosotros escribimos un informe. We write a story. Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. Nosotras escribimos una historia. You write a message. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. Usted escribe un mensaje. You all write an article. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. Ustedes escriben un artículo. They write notes. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. Ellos escriben notas. They write a diary. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. Ellas escriben un diario. I lose my key. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. Yo pierdo mi llave. You lose your wallet. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera. Tú pierdes tu cartera. He misses the bus. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. Él pierde el autobús. She loses her phone. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. Ella pierde su teléfono. We lose the match. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. Nosotros perdemos el partido. We waste time. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. Nosotras perdemos el tiempo. You miss your opportunity. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. Usted pierde su oportunidad. You all lose your suitcases. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. Ustedes pierden sus maletas. They lose hope. Ellos pierden la esperanza.
Ellos pierden la esperanza. Ellos pierden la esperanza. They lose their tickets. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. Ellas pierden sus boletos. I produce a video. Yo produzco un video. Yo produzco un video. Yo produzco un video. You produce a song. Tú produces una canción. Tú produces una canción. Tú produces una canción. He produces fruits. Él produce frutas. Él produce frutas. Él produce frutas. She produces a movie. Ella produce una película. Ella produce una película. Ella produce una película. We produce goods. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. Nosotros producimos bienes. We produce clothes. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. Nosotras producimos ropa. You produce a documentary. Usted produce un documental. Usted produce un documental. Usted produce un documental. You all produce energy. Ustedes producen energía. Ustedes producen energía. Ustedes producen energía. They produce wine. Ellos producen vino. Ellos producen vino. Ellos producen vino. They produce crafts. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. Ellas producen artesanías. A problem happens to me. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. A mí me ocurre un problema. An idea occurs to you. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. A ti te ocurre una idea. An accident happens to him. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. A él le ocurre un accidente. Something strange happens to her. A ella le ocurre algo extraño. A ella le ocurre algo
Extraño. A ella le ocurre algo extraño. A mistake happens to us. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. A nosotros nos ocurre un error. An unexpected event happens to us. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A nosotras nos ocurre un imprevisto. A confusion happens to you. A usted le ocurre una confusión. A usted le ocurre una confusión. A usted le ocurre una confusión. A mishap happens to you all. A ustedes les ocurre un percance. A ustedes les ocurre un percance. A ustedes les ocurre un percance. A misunderstanding happens to them. A ellos les ocurre un malentendido. A ellos les ocurre un malentendido. A ellos les ocurre un malentendido. Something curious happens to them. A ellas les ocurre algo curioso. A ellas les ocurre algo curioso. A ellas les ocurre algo curioso. I understand the lesson. Yo entiendo la lección. Yo entiendo la lección. Yo entiendo la lección. You understand the problem. Tú entiendes el problema. Tú entiendes el problema. Tú entiendes el problema. He understands Spanish. Él entiende el español. Él entiende el español. Él entiende el español. She understands the explanation. Ella entiende la explicación. Ella entiende la explicación. Ella entiende la explicación. We understand the situation. Nosotros entendemos la situación. Nosotros entendemos la situación. Nosotros entendemos la situación. We understand the book. Nosotras entendemos el libro. Nosotras entendemos el libro. Nosotras entendemos el libro. You understand the idea. Usted entiende la idea. Usted entiende la idea. Usted entiende la idea. You all understand the plan. Ustedes entienden el plan. Ustedes entienden
El plan. Ustedes entienden el plan. They understand the message. Ellos entienden el mensaje. Ellos entienden el mensaje. Ellos entienden el mensaje. They understand the culture. Ellas entienden la cultura. Ellas entienden la cultura. Ellas entienden la cultura. I order a coffee. Yo pido un café. Yo pido un café. Yo pido un café. You ask for help. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. Tú pides ayuda. He asks for a favor. Él pide un favor. Él pide un favor. Él pide un favor. She orders food. Ella pide comida. Ella pide comida. Ella pide comida. We order a taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. Nosotros pedimos un taxi. We ask for information. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. Nosotras pedimos información. You ask for permission. Usted pide permiso. Usted pide permiso. Usted pide permiso. You all request a table. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. Ustedes piden una mesa. They ask for money. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. Ellos piden dinero. They order dessert. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. Ellas piden un postre. I receive a gift. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. Yo recibo un regalo. You receive a letter. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. Tú recibes una carta. He receives a message. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. Él recibe un mensaje. She receives a call. Ella recibe una llamada. Ella recibe una
Llamada. Ella recibe una llamada. We receive an invitation. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. Nosotros recibimos una invitación. We receive an email. Nosotras recibimos un correo. Nosotras recibimos un correo. Nosotras recibimos un correo. You receive a package. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. Usted recibe un paquete. You all receive news. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. Ustedes reciben noticias. They receive an award. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. Ellos reciben un premio. They receive flowers. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. Ellas reciben flores. I remember my childhood. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. Yo recuerdo mi infancia. You remember your trip. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. Tú recuerdas tu viaje. He remembers his first class. Él recuerda su primera clase. Él recuerda su primera clase. Él recuerda su primera clase. She remembers her birthday. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. Ella recuerda su cumpleaños. We remember the summer. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. Nosotros recordamos el verano. We remember our school. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. Nosotras recordamos nuestra escuela. You remember your appointment. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. Usted recuerda su cita. You all remember the concert. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. Ustedes recuerdan el concierto. They remember their childhood. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia. Ellos recuerdan su infancia.
They remember their trip. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. Ellas recuerdan su viaje. I finish my homework. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea. Yo termino mi tarea. You finish your work. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. Tú terminas tu trabajo. He finishes a project. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. Él termina un proyecto. She finishes cooking. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. Ella termina de cocinar. We finish the course. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. Nosotros terminamos el curso. We finish the book. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. Nosotras terminamos el libro. You finish your report. Usted termina su informe. Usted termina su informe. Usted termina su informe. You all finish the project. Ustedes terminan el proyecto. Ustedes terminan el proyecto. Ustedes terminan el proyecto. They finish their work. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. Ellos terminan su trabajo. They finish studying. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar. Ellas terminan de estudiar.